Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuando con los videos acerca de circuitos eléctricos, voy a proceder a resolver el siguiente ejemplo en el cual me dan esta red circuital y me piden que determine su equivalente de Thevenin entre los nodos A y B. Nosotros sabemos que encontrar el equivalente de Thevenin consiste en determinar lo que es una fuente de tensión, cuya tensión es la tensión de Thevenin, en serie con una resistencia que es la resistencia de Thevenin. Bien, sabemos también que la tensión de Thevenin es la tensión a circuito abierto, es decir, la diferencia potencial entre los nodos A y B a circuito abierto. Ya vemos que está abierto el circuito. Bien, entonces la tensión de Thevenin es la tensión que hay entre los nodos A y B. Bien, para esta red eléctrica. Bueno, entonces, ¿cómo determinaríamos o de qué forma podemos determinar la diferencia potencial que hay entre los nodos A y B? Bueno, acá observamos nosotros que disponemos de una fuente de tensión en serie con un resistor de 6 ohm. Por otro lado tenemos una fuente de corriente en paralelo con un resistor de 3 ohm y aparte tenemos este otro resistor de 3 ohm. Bien, bueno, ¿nosotros qué podemos hacer? Miren, observemos que tenemos esta fuente de tensión en serie con este resistor. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es a esto representarlo de otra forma, es decir, a toda esta rama. Bien, observamos que ambos componentes están en serie, porque la corriente que circularía o que circula por la fuente de tensión de 60 voltios es la misma que la que está circulando por el resistor de 6 ohm. Y cuando por dos o más componentes circula la misma corriente, se dice que esos componentes están conectados en serie. Bien, entonces tenemos esta serie, la serie de estos dos elementos. Bueno, yo acá en Multisim ya tengo armado ya lo que es la red circuital, armada la red circuital. Bien, entonces nosotros lo que podemos hacer es llegar a un equivalente. Observemos lo siguiente, yo voy a hacer esto, voy a copiar esto de acá y lo voy a pegar acá. Bien, nosotros tenemos esto. Bueno, ¿qué es lo que se puede hacer acá? A esta serie entre la fuente de tensión y el resistor de 6 ohm, mediante lo que es el teorema de Millman, lo podemos representar como una fuente de corriente en paralelo con el mismo resistor de 6 ohm. Es decir, que nosotros podemos hacer lo siguiente. Esto lo podemos representar de esta forma. Miren. Nosotros podemos reemplazar a este circuito serie por un circuito paralelo de este estilo. Es decir, una fuente de corriente en paralelo con un resistor. Bien, pero si bien el resistor va a ser de 6 ohm, pero el valor de corriente que suministra la fuente de corriente se va a calcular empleando la ley de Ohm como el cociente entre la tensión de esta fuente de tensión y la resistencia de este resistor. Es decir, que la corriente que va a suministrar esta fuente de corriente va a ser 60 volt dividido 6 ohm, es decir, 10 amperes. Bien, 10 amperes. Entonces, nosotros a esto de acá lo vamos a reemplazar, ahora sí, por esto de acá. Bien. Este resistor, recordemos que era el mismo resistor R1. Yo voy a proceder a ponerle el mismo nombre. Era el mismo resistor nada más. Bien, no cambia ese valor de resistencia. Entonces nos quedamos con este circuito. Bueno, ¿qué más observamos nosotros? Que estos dos resistores están en paralelo. ¿Y cómo se calcula la resistencia de dos resistores conectados en paralelo? Es el producto sobre la suma. Es decir,
6 por 3 dividido la suma de 6 más 3. 6 por 3, 18. 6 más 3, 9. 18 dividido 9 me da 2. Entonces, yo voy a tener un resistor, que lo voy a llamar resistor paralelo, de 2 ohms. Bien, 2 ohms. Entonces nos quedamos con esto. Luego, nosotros observamos que a este nodo de acá, porque miren, al estar abierta esta parte del circuito, por acá no circula corriente. Bien, entonces nos concentramos en este nodo, que es este mismo nodo de acá. Pero bueno, miremos acá. Está llegando o ingresando una corriente de 10 amperes. Bien, por un lado sale una de 5 amperes y por otro lado va a salir otra corriente por acá. Bien, entonces nosotros, mediante la ley de Kirchhoff de corrientes, podemos directamente reemplazar a estas dos fuentes de corriente por una sola, que va a ser la resta de estos 10 con estos 5. Es decir, yo voy a tener una fuente de corriente de 5 amperes, que lo voy a llamar I. Bien, es decir que mi circuito queda así ahora. Bien, más reducido todavía. Ahora, como dije hace un momento, esta parte del circuito está abierta. Entonces, esta corriente de estos 5 amperes provenientes de esta fuente de corriente van a circular solamente a través de este resistor de 2 ohms. Entonces, la tensión de Thevenin va a ser la diferencia potencial o caída de tensión en este caso que hay en este resistor de 2 ohms. Bien, porque al no circular corriente por acá no hay caída de tensión en este resistor R3. Entonces, este nodo de acá está al mismo potencial que este. Bien, y como este nodo de acá y este son el nodo de tierra, entonces la tensión de Thevenin es o la tensión que hay acá o también la tensión que hay acá, entre estos dos nodos. Bueno, entonces, la tensión de Thevenin se va a calcular simplemente empleando la ley de Ohm, realizando el producto de estos 5 amperes por estos 2 ohm. Entonces, la tensión de Thevenin, yo lo voy a escribir acá, la VTH, va a ser los 5 amperes por los 2 ohm. Eso me va a dar 10 voltios. Bien, perfecto. Y ahora, para determinar lo que es la resistencia de Thevenin, ¿qué vamos a hacer? Nuevamente vamos a copiar esto y pegarlo acá. ¿Qué se hacía para determinar la resistencia de Thevenin? Hay que pasivar esta red circuital. ¿Qué significa? Anulamos el efecto tanto de esta fuente de tensión como de esta fuente de corriente. ¿Cómo se anulaba el efecto de una fuente de tensión? Básicamente se reemplaza esto por un cable. Bien, se cortocircuita eso. Me va a quedar algo así. ¿Y cómo se anula el efecto de una fuente de corriente? Se la retira. Bien, me queda esto. Entonces observamos que tenemos estos dos resistores están en paralelo. Y ese paralelo va a estar en serie con R3. Entonces la resistencia de Thevenin es la resistencia que hay entre estos dos nodos, que son los nodos A y B de la red circuital, es decir, son estos de acá. Pero obviamente ya no tenemos ni esta fuente de tensión ni esta fuente de corriente, obviamente. Bien, entonces ya sabíamos que el paralelo de estos dos resistores me daba 2 ohm. Esos 2 ohm van a estar en serie con estos 3 ohm de R3, entonces se suman 2 más 3, 5. Entonces la resistencia de Thevenin, la RTH, la resistencia de Thevenin, son 5 ohm. Bien, perfecto. Entonces, nosotros podemos decir que el equivalente de Thevenin de la red circuital consiste en ¿qué cosa? En una fuente de tensión que se llama tensión de Thevenin en serie con una resistencia que es la resistencia de Thevenin. La fuente de tensión dijimos que era de 10 voltios y se llama tensión de Thevenin, es decir, VTH,
y la resistencia. Este resistor es de 5 ohm y se llama RTH. Es decir, que este es el equivalente de Thevenin de la red circuital. Bien, es decir, tenemos esto. Este es el equivalente de Thevenin. Bueno, ¿cómo verificamos eso? Fácil. Nosotros dijimos que la tensión de Thevenin es la tensión a circuito abierto, es decir, la diferencia potencial entre los nodos A y B a circuito abierto. ¿Qué hacemos? Simplemente hay que medir esa tensión. ¿Con qué instrumento se mide la tensión? Con un voltímetro. Bien. Si simulamos esto, me dan los 10 voltios. Perfecto. Y para corroborar, ya está corroborada o verificada lo que es la tensión de Thevenin. Ahora, la resistencia de Thevenin, nosotros también la podemos escribir, o calcular mejor dicho, como, es decir, la RTH, yo ya en un video lo había explicado también, diciendo que se puede determinar como el cociente entre la tensión de Thevenin y lo que es la corriente de Norton. Bien, yo acá no voy a calcular la corriente de Norton, la voy a medir. La voy a medir. La tensión de Thevenin dijimos que eran 10 voltios. ¿Y cuál va a ser la corriente Norton? La corriente Norton es la corriente del cortocircuito, es decir, que yo tendría que cortocircuitar acá, es decir, cortocircuitar los nodos A y B y medir qué corriente está circulando por ese cortocircuito. En otras palabras, eso es simple. Reemplazo acá lo que es el voltímetro por un amperímetro. Al hacer eso estoy midiendo lo que es la corriente del cortocircuito. Y esa corriente me da 2 amperes. Entonces vengo acá y pongo 2 amperes. ¿Y qué es 10 dividido 2? 5. Tengo mis 5 ohm. Bien, entonces estamos verificando, ¿ves? 5 ohm, 5 ohm. Esos 5 ohm son lo que es la resistencia de Thevenin. Y de esta forma llegamos a que este es el equivalente de Thevenin. ¿De quién? De esta red circuital. Bien, es muy sencillo esto. Es muy sencillo de resolver, de determinar. Bien, bueno gente, espero que les haya gustado este pequeño video. Más adelante, como siempre, seguiré subiendo más videos de este tipo. Y hasta luego.